Muy bien, vamos a continuar en esta bendición. Estamos hablando de las obras de la carne, como nos dice en el capítulo 5 de Gálatas, allí donde hemos estado en nuestro texto básico, en el 5:19, cuando nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que dice la palabra inspirada por Dios, dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, hay muchas cosas más que no están escritas en este versículo, que son obras de la carne también, que practicando esto, la persona se queda fuera del reino de Dios. Así lo dice este versículo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Continuamos en esta palabra. Las contiendas, es decir, la búsqueda de poder. Algo que no es la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Esto no es como la política, que por intereses humanos en la política o quizás en otros puestos, sin dudarlo es así, pero en el reino de Dios, en el evangelio de Cristo, no es así, no debe ser así, porque no es la voluntad de Dios. Acerca de estas contiendas, Dios tiene capacidad para bendecir a sus hijos. Dios tiene toda la capacidad para bendecir a todos aquellos que le buscan. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 12 y versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí lo vemos en este otro pasaje de 2 de Corintios. Repito, en el Evangelio, en la iglesia de Jesucristo, no debe llevarse a cabo esto. Y si al caso alguien quiere caer en esto, para eso Dios ha puesto al dirigente, al pastor, al maestro, para amonestar, para enseñar y rectificar eso, que no es la voluntad de Dios. Eso es la contienda. San Pablo también decía en Filipenses capítulo 1 que algunos predican a Cristo por envidias, por contender, por querer ganar puesto. Aquí no se trata de que aquel predica mejor, aquel enseña mejor, aquel hace más, aquel no se trata de eso. La Biblia dice que hagamos todas las cosas del Señor decentemente y en orden. Otra obra carnal, las disensiones, es decir, la introducción de enseñanzas torcidas, enseñanzas que no están respaldadas por la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 16? Veamos qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16. Glorificado sea el nombre de Jesucristo. Esto nos dice la palabra del Señor acerca de estas disensiones. Bendito sea Cristo. 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mire qué delicado es la enseñanza de la palabra de Dios. Dios es cuidadoso. Tenemos que conformarnos
a lo que dice la Santa Biblia. No podemos hablar algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos quitarle ni podemos añadirle a la palabra bendita de nuestro Señor. Porque ya el Espíritu Santo nos está dando esta prevención de que hay personas que causan este tipo de divisiones. ¿Qué más podemos ver? Las herejías. Es decir, las divisiones que se dan dentro de la congregación de grupos egoístas. Eso destruye la unidad de la iglesia. Ese tipo de herejías destruye la iglesia del Señor. Dice siempre en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Le voy a comprobar que todo este tipo de herejías destruye la obra del Señor, estorba. Dice así la palabra: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así es Dios. Dios es cuidadoso. El predicador, el que enseña, el pastor, el evangelista, tiene que tener toda la capacidad y la autoridad del Señor para reprender a todo aquel que está causando este tipo de obras muertas, obras carnales, como esta herejía. Pero otra obra, la envidia, es decir, esa antipatía, ese resentimiento de que alguien quiere tener lo que su hermano tiene, ya sea en lo espiritual, envidiando el ministerio, envidiando porque Dios usa al predicador, envidiando porque Dios lo usa poderosamente. No podemos caer en ese tipo de trampa de Satanás, porque Dios tiene para cada uno. Jesús dijo: el que busca, halla. Así dice la palabra de Dios. O ya puede ser una envidia porque quizás un hermano tiene un buen carro, tiene una buena casa y otro hermano está que arde de envidia. ¿Ha leído usted el Salmo 73? Aquel salmo conocido del rey Asaf. Dijo este siervo: por poco resbalaban mis pies cuando vi yo la prosperidad de los impíos. Este siervo de Dios cayó en un gran error con este tipo de envidias. Él envidiando a las personas inconversas porque Dios las estaba prosperando. Hermano, dice la Biblia por boca de Jesús que la vida del hombre no depende, no consiste de lo que él posee, de la abundancia de los bienes, no consiste. La vida depende de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ayude, que nosotros no caigamos en esta trampa de la envidia. Fíjense que llevo muchos años orando en contra de todo esto. Señor, aparta de mí la envidia, porque hemos podido ver que Dios tiene toda capacidad para bendecir a sus hijos. Dios tiene miles y millones quizás de hijos, que Dios tiene bendición para cada uno. Amigo y hermano, Dios es así, Dios es poderoso. Vemos allá en Ageo, capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice la palabra, dice el Señor: milla es la plata, millo es el oro, dice Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios tiene poder para bendecir. Así que no hay necesidad de caer en esta trampa de la envidia, porque la envidia es una obra carnal, una obra de Satanás. Hay tantos ejemplos que poner. ¿Se acuerda usted de Caín con Abel? No vamos a tocar ese punto. Hay muchos ejemplos de la palabra de Dios que poner. Así que hoy para la iglesia cristiana el Señor nos habla que nosotros tenemos que alejarlos. Como dice en Colosenses capítulo 3, haced morir. Haced morir. Ese es el reto que usted y yo tengo, de hacer morir toda obra carnal. ¿Qué más podemos ver? Los homicidios. Es decir, dar muerte a una persona sin apoyo de la ley o con malicia. Al fin y al cabo Dios dijo: no matarás. No es la voluntad de Dios. Dice allá en 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 15. Así dice la palabra del Señor.
Veamos qué dice la palabra bendita del Señor. Primera de Juan capítulo 3. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Así dice la palabra del Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una vez más, mire qué precioso este pasaje. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. El Señor nos ha llamado a paz. El Señor nos ha llamado a que amemos. Ese es el reto grande que tenemos, amar. No podemos profesar el cristianismo si no nos llevamos bien con un hermano. No nos cae bien. ¿Cierto, hermano? No nos cae bien. Estamos cayendo, mire, enlazados, estamos enredados en este problema, en esta obra de la carne, el homicidio. Recuérdese que hoy en el tiempo de la gracia que vivimos, no como antes en el antiguo pacto, que mientras alguien no asesinaba, no ejecutaba, no había ningún problema. Pero ahora, con solo pensar, dijo Jesús, cualquiera que voltee a ver a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es lo que nos presenta la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Qué más podemos ver? Las borracheras. Ningún borracho tendrá parte en el reino de los cielos. Dice el capítulo 21 de Apocalipsis. El capítulo 22 también nos habla acerca de que este tipo de personas está fuera, están descalificados del reino de Dios. Retornamos a Gálatas 5:21. Dice, los tales no heredarán el reino de Dios. También Primera de Corintios capítulo 6. Dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de Dios. Glorificado sea el nombre de Dios en esta hora. Vamos a repasar aquí. Primera Corintios, vamos a ver. Glorificado sea el nombre de Dios. Exactamente. Es 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, donde nos habla que este tipo de personas que practican estas obras no heredarán, están descalificados, completamente destituidos de la gloria de Dios. Dijo Jesús, no todo el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Así que vemos aquí que las borracheras, no el que practica la borrachera, el que está enredado en el alcoholismo, no puede heredar el reino de Dios. Dios lo ha dicho. Y por último, la orgía. ¿Qué es la orgía? La orgía es la fiesta y la parranda excesiva, donde está involucrado allí, mire, todo lo que es la sexualidad, todo eso, y hay bebida, hay droga, ahí hay una perdición completa, hay un desenfreno, ahí está el sexo, ¿verdad? Ahí está algo, todo está ahí. Por eso esas fiestas, la iglesia debe de aprender, la iglesia de Jesucristo debe de aprender, debemos de aprender. Si la fiesta no es 100% espiritual, eso no sirve. Hoy han aparecido cantidades de métodos en la iglesia cristiana, donde se celebra una cosa, se celebran cumpleaños, se celebra esto, se celebra lo otro, pero busquemos dónde está eso en la Biblia, no aparece en ninguna parte. No está marcado en la Santa Biblia. Peligroso caer en eso. Por eso la última obra carnal, así se llama, las orgías. Las fiestas y las parrandas excesivas, donde hay alcohol, donde está, como le digo, involucrado y el sexo. Ahí está todo lo que es, mire, el desenfreno. Glorificado sea el nombre de Jesús. Muy bien, hemos concluido. Yo creo que esto no requiere un gran estudio teológico para entenderlo. Basta nada más que nosotros tengamos interés de leer la palabra de Dios, de investigar, de pedirle a Dios que nos ayude. No estoy hablando en contra del estudio teológico, pero, repito, no todos quizás pueden asistir a
un estudio teológico. Gloria a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que usted no va a agarrar su palabra, que usted no va a investigar qué es lo que dice la palabra de Dios, porque dice la Santa Biblia que el Señor ha dejado el Espíritu Santo para instruirle, para enseñarle a usted. No es de interpretación privada la Santa Biblia. Es sencilla la palabra de Dios, podemos entenderla. Dios la ha dejado para que la entendamos y para que la cumplamos. Gloria al nombre de Cristo en esta hora. Yo quiero cerrar dándole lectura al texto donde inicié, versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne. Esto a mí me ha tocado. Porque la palabra de Dios es bien preciosa. Fíjense que así en palabras sencillas dice que son manifiestas las obras de la carne en las personas. Nosotros podemos ver una persona que le gusta el alcoholismo, una persona que visita a los brujos, a los hechiceros, una persona envidiosa. Eso se puede ver. Eso es palpable. Por eso la Biblia lo dice, no lo digo yo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Son manifiestas. ¿Sabe? Más adelante de este pasaje, nos habla, gloria a Dios, del fruto del Espíritu. ¿Dónde tenemos esto? Aquí está, sí, claro. En el versículo 22 continúa hablándonos ya del fruto del Espíritu, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Mire qué precioso esto, distinto. Si Dios nos permite, lo vamos a meditar también, vamos a compartirlo. Así que son manifiestas las obras de la carne. El adulterio, la fornicación, ya hemos explicado, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y, terminando con esta, orgías y cosas semejantes a estas. Esta otra expresión a mí me ha tocado. Bendito sea el Rey. Esta expresión me ha tocado, me ha llamado mucho la atención, como el inicio del 19, con esta otra, que dice, y cosas semejantes a estas. O sea, no solamente estas que están aquí, porque en otras epístolas nos hablan de otras también. Glorificado sea el nombre de Dios. Y dice el siervo de Dios, inspirado por el Espíritu, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda la gente que no se han convertido a Cristo están destituidos, están perdidos, están muertos en sus delitos y pecados. Y todos los hermanos, si le podemos llamar así, todos los cristianos, los que se congregan, los que tienen Biblia, si están en alguna práctica de estas, no cuenten con la salvación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los que practican, porque dice la Biblia que salgamos de ahí. Ese es el consejo de Dios, que salgamos. Muy bien, ha sido una gran bendición. Alabamos el nombre de Dios para siempre. Oramos, Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque ha sido de mucha bendición haber podido, Señor, hablar, enseñar, compartir, mi Dios, acerca de estas obras carnales. Tú nos estás dando esa prevención para que nosotros salgamos de allí. Padre, gracias. Muchas gracias por lo bueno, por todo lo grande que tú eres, mi Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bendiciones y nos veremos hasta la próxima. Amén.